Sí, doctor. Se ve. Vamos a hablar ahora de las anemias hemolíticas adquiridas no inmunológicas. Primero, como siempre les he dicho, ¿cómo hacemos el diagnóstico de anemia hemolítica? Anemia normocítica normocrónica, reticulocitos aumentados, bilirrubina indirecta aumentada. La anemia hemolítica adquirida no inmunológica siempre va a ser CUMS negativo, es decir, no va a existir la presencia de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Tampoco existe historia familiar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se clasifica? Si ustedes dominan esta diapositiva, ya están hechos. ¿Cuáles son las causas de anemia hemolítica no inmunológica? Primero, tenemos la anemia hemolítica por fragmentación eritrocitaria, es decir, la anemia hemolítica microangiopática. ¿Sí? La primera causa de anemia hemolítica adquirida no inmunológica por fragmentación intravascular es el hecho que el glóbulo rojo va pasando por los capilares donde existe depósitos de fibrina. Y al pasar por los capilares donde existe depósitos de fibrina, obviamente el glóbulo rojo se va a fragmentar y finalmente va a ser fagocitado por el sistema reticular endotelial. Pero aquí no existe intervención de anticuerpos, sino hay un depósito de fibrina con consumo de plaquetas. Dentro de las anemias hemolíticas microangiopáticas tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica, así se llama. Púrpura, porque produce hemorragia, trombocitopénica, porque hay consumo de plaquetas y hay trombocitopenia, y trombótica, porque son microtrombos en la circulación. La contraparte en niños se llama síndrome urémico hemolítico, porque fuera de tener depósito de fibrina, ¿sí? Y consumo de plaquetas y anemia hemolítica microangiopática intravascular, existe insuficiencia renal. También dentro de las microangiopatías están, ¿sí?, las microangiopatías asociadas a toxemia del embarazo, es decir, fragmentación eritrocitaria durante, por ejemplo, una eclampsia o una preeclampsia, o el síndrome de HELP, que es una complicación, ¿sí?, en el puerperio inmediato, donde existe un aumento de las enzimas hepáticas, anemia hemolítica, microangiopática, con hemólisis intravascular. También tenemos las anemias hemolíticas por malformaciones vasculares mayores, por ejemplo, los shunts arteriovenosos y las malformaciones cardíacas, ¿sí?, sobre todo las estenosis o las válvulas protésicas mecánicas que van fragmentando los glóbulos rojos. La característica de la anemia hemolítica por fragmentación eritrocitaria es el hecho de que existe una anemia hemolítica intravascular. Por lo tanto, hay liberación de hemoglobina, hay hemoglobina libre y hay hemoglobinuria. Finalmente, obviamente, va a haber bilirrubina indirecta aumentada. Otra de las causas de anemia hemolítica es el hiperesplenismo. Hay muchas causas de hiperesplenismo, pero la primera causa de hiperesplenismo es la hipertensión portal. La hipertensión portal causada por aumento de la presión en el tema porta, debido, por ejemplo, a una trombosis de la vena porta, a una cavernomatosis de la vena porta, a una cirrosis hepática, a una fasciolasis hepática, a una enfermedad veno-oclusiva centrolobular, etcétera, etcétera. Cualquier causa que produzca hipertensión portal produce hiperesplenismo. Y el hiperesplenismo produce mayor actividad macrofágica del sistema reticuloendotelial, de la pulpa blanca del vaso. Por lo tanto, produce una hemólisis extravascular. Hemólisis por agentes físicos, la agresión térmica, ¿sí?, el choque térmico, choque de calor o las quemaduras extensas. La lisis osmótica. ¿Qué significa eso de lisis osmótica? Hay algunas cirugías, como la cirugía de próstata. Durante la cirugía, por ejemplo, por vía transuretral, se introduce grandes volúmenes de agua, pero es de agua destilada, hipotónica, agua hipotónica. Y muchas veces el agua hipotónica puede ser absorbida en la circulación. Y la hipotonía produce estallido del glóbulo rojo, ¿verdad? Por una lisis osmótica. Ustedes saben que los glóbulos rojos tienen que estar suspendidos en una solución isotónica. Nuestra solución isotónica es el plasma. Pero cuando hay hipotonía, va a haber lisis osmótica. O bien la radioterapia, agente físico que puede producir también daño de la membrana y por lo tanto hemólisis. Las infecciones, especialmente infecciones por gérmenes o bacterias. Permítame un segundo.
sí, 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 sí. No, no, está bien. Ahorita estoy en clases, no se preocupe. ¿Ya? Perfecto. Listo. Está bien. Hasta luego. Muy bien, chicos. Estamos con la hemólisis por infección, especialmente hemoparásitos. ¿Qué hemoparásitos? Plasmodio, Babesia y Bartonella. Son los tres hemoparásitos que pueden producir anemia hemolítica por alteraciones osmóticas o por el hecho de que existe infección e invasión intraeritrocitaria. Trastornos metabólicos, la beta-lipoproteinemia, las dislipidemias, la hipofosfatemia, el déficit vitamínico en vitamina E y la enfermedad de Wilson, que es el depósito de cobre. Finalmente, tenemos hemólisis relacionada con sustancias tóxicas, algunos medicamentos y algunos no medicamentos, ¿verdad? También están las picaduras de serpientes que introducen venenos hemolíticos, hemolicidios. Entonces, siempre vamos a pensar en todas estas causas cuando se produce una anemia hemolítica no inmunológica. Si ustedes dominan este diapositivo y explican cada causa, es bien fácil. ¿Cuál va a ser el punto final? Anemia, ictericia, bilirrubina indirecta aumentada. Y dependiendo del sitio de donde se produce hemólisis, hemoglobina libre, disminución de aptoglobina o la presencia de bilirrubina indirecta en primera instancia. Muy bien, vamos a hablar ahora de la anemia hemolítica microangiopática, que es la más frecuente dentro de las anemias hemolíticas no inmunológicas. La anemia hemolítica microangiopática se conoce también como púrpura trombocitopénica trombótica o su contraparte en niños se llama síndrome urémico hemolítico. Se llama también, ¿sí?, púrpura o anemia hemolítica de Moschwitz. En 1966 se escribió una péntada clásica, ¿sí?, en la púrpura trombocitopénica trombótica. Hay trombocitopenia, hay anemia hemolítica microangiopática, hay signos y síntomas neurológicos, alteraciones de la función renal y fiebre. Siempre que pensemos en una púrpura trombocitopénica trombótica o un síndrome urémico hemolítico, tiene que ver esa péntada. Trombocitopenia, pero es una trombocitopenia no inmunológica. Acuérdense, cuando es trombocitopenia inmunológica que acompaña a anemia hemolítica autoinmune, se llama síndrome de Fisher-Evans, que es muy diferente, totalmente diferente a esto. Entonces, cuando hay trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática con presencia de fragmentos de los glóbulos rojos que se conocen como esquistocitos. Va a haber síntomas neurológicos variados, desde cefaleas, convulsiones o alteraciones neurológicas que simulan, por ejemplo, un evento vascular cerebral e insuficiencia renal y fiebre. Un caso por cada 5.000 o 500.000 admisiones hospitalarias, una alta mortalidad de aproximadamente el 20%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por la presencia de todas estas características. Obviamente, si hay anemia hemolítica, va a haber ictericia, anemia normocítica normoclómica, aumento de reticulocitos. El 98% de los casos de púrpura trombocitopénica trombótica, el diagnóstico se hace como si fuese una anemia hemolítica, ¿sí?, intravascular. Obviamente la prueba de Coombs directo va a ser negativo, porque aquí no intervienen para nada anticuerpos. Y lo que se observa clásicamente, y es patognomónico de anemia hemolítica microangiopática, es la presencia de fragmentos de glóbulos rojos que se conocen con nombre de esquistocitos. Estos se observan en el extendido de sangre periférica. Cuando ustedes vean estas células fragmentadas o esquistocitos, o les informen la presencia de esquistocitos en presencia de una anemia normocítica normoclómica con bilirrubina indirecta aumentada, eso es condición sine qua non para pensar en púrpura trombocitopénica trombótica. En el 83-96% de los casos hay trombocitopenia, generalmente por consumo y depósito de plaquetas, ¿sí?, en la microvasculatura. Hay insuficiencia renal con aumento de azoatos, urea y creatinina, hay síntomas neurológicos y hay fiebre. Entonces, la combinación de estos 5 hallazgos hace diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica. Miren esta diapositiva. Aquí están los glóbulos rojos, pero si ustedes ven, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí. Son glóbulos rojos fragmentados o esquistocitos. Normalmente no se deben ver esquistocitos, a menos que tengas una anemia hemolítica microangiopática. Si la anemia hemolítica microangiopática se acompaña de trombocitopenia y alteraciones de la función renal, síndrome urémico hemolítico o púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Cómo se clasifica la púrpura trombocitopénica trombótica o cuáles son los síndromes asociados a esta entidad?
Obviamente, en los niños, ¿sí? Se conoce como síndrome urírico hemolítico. Y generalmente esta hemólisis ocurre después de una infección por Escherichia coli, con la cepa O157H7. Es muy claro, por ejemplo, si ustedes ven la historia de la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urímico hemolítico, McDonald's ha perdido un montón de dinero debido a una demanda interpuesta ya por los años 90, debido a que la carne estaba contaminada con esta cepa de Escherichia coli y sobrevino una anemia hemolítica microangiopática justamente por infección de Escherichia coli. La shigella y el neumococo también pueden ser factores etiológicos desencadenantes de la microangiopatía. En el adulto puede ser de tipo idiopático, presentarse como una púrpura trombocitopénica trombótica, ¿sí? Con anemia hemolítica microangiopática, o bien asociado a otras condiciones, como les había dicho, la propia infección por Escherichia coli, toxemia del embarazo, o algunas drogas, por ejemplo, la quinina, la ticlopirina, el clopidogrel, o la mitomicina C, la ciclosporina y la pentostatina, son medicamentos que pueden originar esta situación. Una complicación del trasplante de médula ósea halogénico es el desarrollo de una púrpura trombocitopénica trombótica, o hay algunas enfermedades autoinmunes que no por autoinmunidad, sino directamente por toxicidad sobre el endotelio van a generar, ¿sí? Una microangiopatía, el lupus, la esclerosis sistémica y los síndromes antifosfolipídicos. Muy bien. ¿Cuál es la presentación clínica? Puede ser aguda y esporádica, esto en los casos de púrpura trombocitopénica trombótica adquirida, o muy raro, es muy raro que haya una púrpura trombocitopénica trombótica congénita, de manera que el curso clínico es crónico y recidival. Muy bien. ¿Por qué se produce la microangiopatía en la púrpura trombocitopénica trombótica? Resulta que en el subendotelio, o sea, acuérdense, el endotelio es una capa de células planas que reviste los vasos sanguíneos. El endotelio, fuera de ser una capa de células planas, cumple una función importante, una función que regula la hemostasia. Eso van a ver más adelante en las clases de hemostasia. El endotelio sintetiza un complejo que se llama factor 8, juntamente con una proteína que se llama factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es un factor metiche, así le llamamos nosotros. Siempre se expresa cuando hay daño endotelial. Se pierde la integridad endotelial e inmediatamente se hace presente. ¿Y qué hace el factor de von Willebrand? En forma fisiológica. Es un ligando, es decir, es una proteína que se va a ligar a una proteína de la plaqueta y va a originar adhesión plaquetaria. No se sabe, ¿sí? No se sabía, ahora sí se sabe. En la púrpura trombocitopénica trombótica existe gran cantidad de multímeros de alto peso molecular de factor de von Willebrand circulando. ¿Eso por qué? Porque se ha visto que hay un déficit de una polimerasa. La depolimerasa es una enzima que va a cortar al factor de von Willebrand y lo va a eliminar. Pero se ha visto que en estos casos, al haber una ausencia de depolimerasa, existe gran cantidad de factor de von Willebrand. La existir gran cantidad de factores von Willebrand en el endotelio, eso origina adhesión y gran agregación plaquetaria. Por lo tanto, ¿sí? Al haber multímeros de alto peso molecular de factor von Willebrand debido a que no hay una depolimerasa plasmática, vamos a ver que hay depósito de plaquetas y al haber depósito de plaquetas en la microvasculatura, eso origina un trombo plaquetario con depósito de fibrina y esto va a originar un obstáculo para que los glóbulos rojos pasen por los pequeños vasos sanguíneos y se produce una hemólisis intravascular microangiopática. Entonces, el mecanismo por el cual la microangiopatía origina hemólisis es que existe en estos casos una gran cantidad de multímeros de alto peso molecular de von Willebrand debido a la ausencia de una enzima de polimerasa que evita que depurar a esta gran cantidad de proteínas de von Willebrand. Y esto favorece el depósito o la agregación y adición plaquetaria a nivel del endotelio. Se ha visto que en los pacientes con esta púrpura trombocitopénica trombótica, así se abrió PCT aguda, se encuentra un anticuerpo de tipo IgG que es un inhibidor de la enzima. Esa enzima de polimerasa se llama ADAMS 13. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver. A ver, aquí. Miren, la ADAMS 13, ¿sí? Es esta tijera
Este es el endotelio, y aquí está la colágena subendotelio, y aquí está el factor de von Willebrand de alto peso molecular. Esta T es el Adams 13. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cortar el factor de von Willebrand. Pero si no hay Adams 13, va a haber gran cantidad de factor de von Willebrand que se deposita en el endotelio y en la colágena subendotelial. Y al haber factor de von Willebrand, las plaquetas, miren estas plaquetas que expresan en la membrana glicoproteína 9 van a producir adhesión de la plaqueta al factor de von Willebrand. Si hay mucho factor de von Willebrand, todas las plaquetas van a llegar a este lugar y se va a producir un trombo plaquetario. Y al existir un trombo plaquetario, el glóbulo rojo va a ir pasando y se va a fragmentar. ¿Por qué se llama púrpura trombocitopénica trombótica? Porque hay trombocitopenia, hay trombo, y es una anemia hemolítica, porque los glóbulos rojos se fragmentan y forman esquistocitos y liberan la hemoglobina en el plasma, que por lo tanto hay una anemia hemolítica intravascular. Entonces, vamos a conocer un poco el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es una macromolécula de peso molecular, miren, 300.000 Daltons. ¿Cuál es la función fisiológica normal? Participa en la adhesión plaquetaria, porque forma puentes, ¿sí? Entre las plaquetas, ¿sí? Y la glicoproteína, o sea, entre las plaquetas que expresan glicoproteína 995 y otro complejo, ¿sí? Favoreciendo la adhesión plaquetaria. La ausencia de factor de von Willebrand que va a originar hemorragia, porque no va a haber ese fenómeno que haga que las plaquetas se adhieran y se agreguen. Pero el exceso de factor de von Willebrand que va a producir fenómeno trombótico. El factor de von Willebrand es sintetizado por el endotelio como un polímero gigante. Y en la circulación, como les había dicho, va a ser fragmentado con una tijera, ¿no? Una polimerasa que se llama Adams 13. Es el sitio donde se produce, ¿sí? La depolimerización, la ruptura del factor de von Willebrand. El Adams 13, esa depolimerasa, ¿sí? Se llama Disintegrated Light and Metalloproteasa with Thrombocytopenia Type 1 Repeats, así se llama. Bueno, al final Adams 13, que es el acróstico de todo esto. Se sintetiza en el hígado como un simógeno. La concentración plasmática es de 1 microgramo por mililitro, la vida media es 2 a 3 días. Es estable y la función principal del Adams 13 es, obviamente, producir corte de los dímeros de alto peso molecular del factor de von Willebrand, permitiendo la estabilidad entre el sangrado y la trombosis. Si no hay síntesis de Adams 13, ¿sí? Va a haber depósito de mayor cantidad de plaquetas porque va a haber multímeros de alto peso molecular del factor de von Willebrand, ¿verdad? ¿Qué hace que no haya factor Adams 13? Uno, se ha visto anticuerpos contra el Adams 13 y segundo, se ha visto un déficit en la síntesis hepática de Adams 13. Muy bien. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial de la púrpura trombocitopénica trombótica? Ojo, con la púrpura trombocitopénica autoinmune idiopática. Parecen dos términos muy similares, pero son totalmente diferentes. Son dos enfermedades total y absolutamente diferentes, para que ustedes tengan una idea. La púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune es la presencia de autoanticuerpos que ozonizan la membrana plaquetaria y hacen que las plaquetas sean removidas de la circulación cuando pasan por el vaso. Es lo mismo, es un mecanismo muy similar a la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Totalmente diferente a la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿verdad? Donde existe microangiopatía y donde existe fragmentación de glóbulos rojos y consumo de plaquetas. La coagulación intravascular diseminada, otra entidad con la que hay que hacer diagnóstico diferencial. En la CID existe consumo de factores de coagulación. Va a haber, ¿sí? TP prolongado, TPK prolongado y fibrinógeno prolongado. En cambio, en la púrpura trombocitopénica trombótica, todas las pruebas de coagulación son normales. Síndrome de Evans o Fisher-Evans. En este caso, el CUMS es positivo porque es la asociación de anemia hemolítica autoinmune con púrpura trombocitopénica idiopática. El síndrome de HELP, que es una complicación del puerperio inmediato, donde existe aumento de enzimas hepáticas y una microangiopatía. Y obviamente con el síndrome de mecamolítico que se produce en niños. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales de la púrpura trombocitopénica trombótica con el resto de entidades. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento ha cambiado profundamente con el advenimiento de lo que se llama plasmaféresis. Desde 85% de mortalidad, porque esta enfermedad era terrible, ¿sí? A un 85% de sobrevida. El tratamiento de la púrpura trombocitopénica trombótica se hace por medio del recambio plasmático o plasmaféresis. ¿Cuál es el objetivo de la plasmaféresis? Remover
esos multímeros de alto peso molecular de factor de von Willebrand permanentemente. ¿Y cómo se hace esto? Por medio de una máquina de aféresis, se hace un recambio. Se saca solamente el plasma y se le ha inhibido plasma de banco de sangre. De manera que se hace un recambio de estas volemias en los primeros 3 días. ¿Cuáles son los indicadores de mejoría? Obviamente va a mejorar la resonancia láctica y va a empezar a disminuir el porcentaje de esquistocitos. Acuérdense, cuanto más esquistocitos hay, eso significa que existe mayor índice hemolítico. ¿Cuándo se descontinuará la plasmaféresis? ¿Sí? Obviamente cuando ya se estabiliza el paciente. ¿Y qué es lo que vamos a dar? Infusión de plasma fresco congelado. ¿Por qué plasma? Porque el plasma, sí, de los donantes tiene esa Adams 13. Entonces, cuando nosotros estamos infundiendo plasma, ya sea durante el recambio plasmático, plasmaféresis, o simplemente la infusión de plasma, va a originar o va a hacer de que el Adams 13 vaya y corte los multímeros de alto peso molecular de factor de von Willebrand. Podemos dar metilprednisolona. La transfusión de plaquetas está totalmente contraindicada porque cuanto más, no nos asustemos por el número de plaquetas, podemos tener 21 plaquetas y tener la tentación de transfundir plaquetas. Si nosotros no hacemos una correcta evaluación y un correcto diagnóstico y transfundimos plaquetas, vamos a agravar la situación porque se produce un mayor consumo de plaquetas con formación de microtrombos. Este es el aparato de féresis, ¿sí? De plasmaféresis, una paciente a la que estamos haciendo plasmaféresis y haciendo un recambio plasmático. Hay otros tratamientos, obviamente, que es curioso, ¿no? Tienes trombocitopenia y, sin embargo, tienes que evitar la agresión plaquetaria. Por eso es importante la administración de antiagregantes plaquetarios. La aspirina, el diploramor pueden ser de utilidad. O pueden darse otro tipo de medicamentos, micristina, pueden darse inmunosupresores, porque se ha visto, hemos dicho, una presencia de un autoanticuerpo contra el Adams 13. Entonces, al inhibir el anticuerpo contra el Adams 13, estamos nosotros devolviendo, ¿sí?, los niveles de Adams 13 a la normalidad y estamos depolimerizando a los múltiplos de alfa de protones móviles. El rituximab y la espectromía, puede ser el rituximab es un anticuerpo monoclonal y CDPI. Muy bien. Preguntas sobre la anemia hemolítica. Así van a ser las preguntas de su examen. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Resulta que yo les voy a poner esta. Son casos clínicos reales, ¿sí? De anemias, de todo tipo de anemias. Pero a ver, veremos esto. Estudiante femenina de odontología de 23 años. Es llevada al segundo universitario, donde ustedes están haciendo internado. Y resulta que sus compañeros dicen que tiene un cuadro de 5 días de evolución con cefalea progresiva, fiebre y fatiga. Todos podemos tener cefalea, todos podemos tener fiebre, todos tenemos fatiga. Uno dice, bueno, ahora yo estar agripado. Pero en la emergencia presenta convulsiones y desorden de hemiplegia izquierda. Entonces dices, es un evento vascular cerebral y a esa edad ha de tener una hemorragia cerebral. Resulta que le hacemos una tomografía y la tomografía es normal. Y hacemos laboratorios. En un evento vascular cerebral no tiene por qué haber anemia. Miren, aquí está el hemograma. El kit del asunto es interpretar correctamente un hemograma. Tienes anemia, ¿no? 7 de hemoglobina, con 21 hematocrita. Es una anemia normocítica, normocrómica, porque el BGM está en 82 y el HCM en 37. Los glóbulos blancos son normales, con segmentados normales, linfocitos normales, monocitos normales. Y tenemos 23.000 plaquetas. Tenemos anemia, trombocitopenia. Vamos a ver 3 causas de trombocitopenia. Falta de producción, destrucción o consumo y secuestro. Una característica que nos describen en el hemograma es la presencia de esquistocitos. Basta que nos digan esquistocitos, ¿en qué estamos pensando? Una microhidropatía. Y si hay anemia normocítica normocrónica con esquistocitos, para morrosole, no va a ser una anemia microhidropática. Tiene una creatinina de 5, debe ser la creatinina normal, no supera 1.3 miligramos por decilitro. Aquí tiene hiperazoemia, con urea aumentada. Deshidrogenasa láctica, el valor normal es 200, aquí tienes 10 veces el valor 1200. Y una bilirrubina indirecta aumentada. Causa de aumento de bilirrubina indirecta, hemólisis, Gilbert, sí, y Clear-Najar. En este caso tienes anemia con bilirrubina indirecta aumentada, con esquistocitos, con trombocitopenia. ¿Qué estás pensando? Y el cúmulo directo negativo. El examen físico de clase 7 y tiene ictericia. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica?
una anemia hemolítica microangiopática y púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Por qué? Porque tienes anemia hemolítica microangiopática, porque es esquistocitos, y es no inmunológica, porque tienes pus directo negativo. Segunda característica, trombocitopenia. Tercera característica, alteraciones neurológicas. Y cuarta característica, compromiso de la función renal. ¿Se dan cuenta? Si ustedes piensan de esta manera, van a llegar a un diagnóstico claro. Otro caso. Este es un varón de 56 años de edad que acude por cefalea, vértigo e imposibilidad para la marcha y temblor. Está pálido, tiene diarrea persistente y fiebre. Y tiene conflictos de confusión e irritabilidad. Uno piensa y dice, oye, no vaya a ser una meningitis. Le hace una punción lumbar y es normal. ¿Sí? Porque lo primero que uno piensa cuando hay fiebre, irritabilidad, algo de infusión, no es una meningitis. Y la diarrea puede ser algo asociado, pero la punción es normal. O sea, el líquido cefalorraquídeo es normal. Resulta que trae un informe de una clínica. ¿Sí? Y en la clínica le habían hecho un hemograma. 9 de hemoglobina, anemia, hematocrit de 30. BGM y HCM normales, 80-100 y 27-32, normocítica, normocrónica. Un poquito de leucocitosis, ¿verdad? Con 69, linfocitos 32, monocitos 4. ¿Cuántas plaquetas? 17,000 plaquetas. Reticulocitos 15%. Están muy aumentados. ¿Cuáles son las dos causas de los aumentados? O sangrado o hemólisis. Pero aquí no tiene datos de sangrado, ¿verdad? Tiene reticulocitos de 15%. Si bien tiene plaquetas, pero no tiene datos de sangrado. Y hay eritroblastos 2%. ¿Qué son los eritroblastos? Son precursores de glóbulos rojos que se observan en la anemia hemolítica. ¿Sí? Y tiene glóbulos rojos fragmentados. ¿Qué se llaman los glóbulos rojos fragmentados? Esquistocitos. Si te dicen que hay esquistocitos y el cúmulo directo negativo, es una anemia hemolítica microangiopática. Alteraciones neurológicas. ¿Sí? Anemia normocítica normocrónica con reticulocitos aumentados. ¿Sí? Y plaquetas bajas. ¿Qué es esto? Una púrpura trombocitopénica trombótica. En la sala de emergencia tiene respiración normal, no orina a la primera hora, está en anuria, está en convulsión. Se informa la última su ingreso. Entonces, ustedes hacen la historia clínica y ¿qué diagnóstico le van a poner? Anemia hemolítica adquirida, no inmunológica tipo microangiopática. ¿Está entendido? Sí, doctor. ¿Quién me ha contestado? Sí, todos dormidos. Bueno, preguntas. Con esto hemos acabado y hemos terminado lo que son las anemias hemolíticas. Mañana vamos a llevar otro tipo de anemias. Ya vamos a entrar a trastornos del stem cell. Vamos a hablar de aplasia medular. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Doctor, buenas noches. A ver, una pregunta. Esquizoito sinónimo de qué era, dijo, doctor. ¿Esquizoitos? No han dicho esquizoitos. Esquistocitos. Así es. ¿Qué son los esquistocitos? Aquí están. ¿Qué ves aquí? Descríbeme, pues. Describe la diapo, describe la imagen. ¿Qué se ven aquí? ¿Las ves o no las ves? Matías, un glóbulos rojos, Rojos. ¿Cómo son los glóbulos rojos normalmente? bicóncavos. Y vistos de arriba, son discos que tienen un halo claro central y un halo periférico más teñido. Muy bien. ¿Qué es lo que te llama la atención? Este es un glóbulo rojo, es un glóbulo rojo, es un glóbulo rojo, es un glóbulo rojo, un glóbulo rojo. Pero ¿son glóbulos rojos enteros? ¿Sí o no? Sí, algunos son aumentados. Por eso, estos son glóbulos rojos enteros, los que te muestro. Estos. Con la flecha, la flecha. No, esos no son. ¿Qué se llaman estos glóbulos rojos? ¿Son cómo son? Glóbulos rojos fragmentados. Pero la respuesta te la vas a dar tú. ¿Qué son los esquistocitos? Glóbulos rojos.
Glóbulos rojos fragmentados. ¿Y cuándo se Fragmentado. fragmentan los glóbulos rojos? Cuando pasan por un fenómeno obstructivo microangiopático, ¿verdad? Entonces, la presencia de esquistocitos en sangre periférica, en presencia de anemia, ictericia, bilirrubina indirecta aumentada y reticulocitos aumentados, hace diagnóstico de qué entidad: anemia hemolítica adquirida no inmunológica de tipo microangiopático. ¿Está entendido? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, doctor, buenas noches. Franz, Sí, mi pregunta es, ¿los esquistocitos son exclusivos de las anemias hemolíticas adquiridas? ¿Podría presentarse, por ejemplo, esquistocitos con un Kunz positivo? en algunos casos sí, sobre todo cuando hay actividad macrofágica y el glóbulo rojo se come fragmentos de glóbulos rojos. O sea, los esquistocitos no son exclusivos, obviamente, anemia hemolítica y microangiopática. Se puede observar, por ejemplo, la CID, la corrosión intravascular diseminada, o cuando hay fagocitosis. Pero, si tienes trombocitopenia, tienes alteraciones neurológicas, tienes falla renal, tienes esquistocitos, ¿cuál será el diagnóstico? Franz, anemia hemolítica microangiopática, púrpura, trombocitopénica trombótica o síndrome urímico hemolítico, ¿verdad? Sí, correcto, sí, doctor. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar? A ver, las chicas. Chicas, anímense. O les hago preguntas. Iris, Vides, ¿qué es de tu vida? Vides, ¿qué es de tu vides? Digo, Doctor, creo que no está todo claro, doctor. ¿claro o oscuro? Todo claro. Se entendió bien, doctor. Seguro, espero que sí. Bueno, chicos, hora de ir a cenar para ustedes y a estudiar. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches.